La unidad 3, bien, es una pasada rápida por arriba antes de ver el otro. Bueno, en este documento lo que resalta es que tenemos dos grandes rasgos. Una lista es la estructura y otra lista es el funcionamiento. Las estructuras nos dicen cómo están conectados los componentes y después el funcionamiento es qué hace cada componente. Entonces, nosotros tenemos, por un lado, sistema de transferencia de datos, mecanismo de control, recurso de almacenamiento de datos y procesamiento de datos. Digamos que todo esto es la estructura y el funcionamiento del computador. El mecanismo de control lo que va a hacer es va a pivotear, digamos, entre la transferencia de datos, el almacenamiento y el procesamiento de los mismos. Poner operaciones que sean de transferencia de datos hacia almacenamiento de datos, operaciones que sean de transferencia de datos hacia procesamiento de datos, por ejemplo, o que haya de almacenamiento de datos hacia procesamiento de datos. Bien, todos estos se van a intercomunicar por el mecanismo de control. Y la transferencia de datos puede provenir de un periférico, bien, de entradas y salidas. Acá lo explica más detallado, que tus usuarios ya lo vieron. Y esto es lo que yo les decía antes, cómo pueden trabajar estas operaciones. De almacenamiento al procesamiento, o de transferencia y únicamente transferir de un lado a otro, o de transferencia hacia el procesamiento, o de transferencia hacia el almacenamiento también. Entonces, ese sería el funcionamiento, digamos, del computador. Y a nivel de estructura del computador tenemos las entradas y salidas, la memoria principal, la unidad central de procesamiento, y acá tenemos la interconexión de la CPU. La unidad central de procesamiento es Central Processing Unit, o sea, lo que llamamos como CPU, que básicamente controla todo el funcionamiento del computador, y es el que controla todo, ¿bien? Bueno, la memoria, tenemos lo que vimos la otra vez, las jerarquías de memorias que almacenan datos, después entradas y salidas, se transfieren datos hacia el mundo exterior o se reciben datos, por ejemplo, un teclado o un mouse, y la interconexión es el sistema que va a interconectar estas aristas. A lo que a nosotros nos importa, donde vamos a hacer doble clic, va a ser la unidad central de procesamiento. Y acá que tenemos, tenemos por un lado los registros, la unidad aritmético-lógica, que es la ALU, la unidad de control y después una interconexión de la CPU que va a interconectar estos componentes. Los registros, habíamos visto que la mínima unidad de memoria es lo que está más cerca de la CPU. La unidad aritmético-lógica, el ALU, es el componente que hace las operaciones aritméticas. No toma decisiones, sino que solamente opera, hace operaciones, suma, resta, multiplicación, división, lo que le digan y no toma ninguna decisión, solamente hace la operación. Y después la unidad de control controla el funcionamiento de la CPU. Les estoy diciendo así una pasada por arriba para ver la unidad que sigue, porque esto es más material de lectura. Entonces acá tenemos la ALU. Como les dije, no toma decisiones. Esta pregunta, esto es algo que siempre se confunden, que la ALU puede interpretar que toma una decisión. Y no, la ALU no toma decisiones, sino que solamente opera. Tiene operandos, o sea, registros de entrada, la unidad de control quien la va a manejar, digamos, registro de salida y banderas. ¿Bien? ¿Qué son las banderas? Bueno, ante ciertas operaciones se pueden prender indicadores, digamos, ¿no? Si queremos dividir por cero, no podemos dividir por cero, entonces se prende una banderita que dice cero, de cero. O por ejemplo, cuando hacemos una suma y nos da negativo, nos vamos a overflow o también a carry. Estos son indicadores que se pueden prender dependiendo de la operación que se realice y el resultado de la misma, que son banderas estos indicadores. Bueno, acá están las banderas, los registros, A y B, registro de salida, la unidad de control que vamos a manejar y bueno, que se puede prender en función de la operación. Después tenemos los bases. Los bases lo que van a hacer, van a interconectar cada uno de estos componentes. Tenemos, por ejemplo, la CPU, dos módulos de memoria y dos entradas y salidas. Bien. Primeramente tienen líneas de control, que acá pueden ser 8 y C32 líneas de control, por ejemplo, lo mismo dirección y datos, que la línea de control básicamente le va a dar el control a uno de ellos, ¿bien? Cuando la memoria, por ejemplo, quiera, por ejemplo, la entrada y salida quieren transferir datos a la CPU, antes de hacerlo, la entrada y salida va a verificar acá en la línea de control si puede usar o no este bus. Si el bus está ocupado, no lo va a poder usar, va a esperar, y si el bus está libre, lo va a poder utilizar. Entonces, la línea de control es básicamente para eso, para saber si se puede usar o no el bus. Después, en la línea de dirección, acá se transfiere básicamente la dirección de memoria o de entrada y salida, o de la CPU. Y la línea de datos se transfiere propiamente dicho los datos. Acá siempre se tiene n líneas. Si tenemos, por ejemplo, 16 líneas en cada uno, entonces el dato va a ir un bit en cada línea. Y lo mismo la dirección. Cada dígito de la dirección va a ir en cada línea. Para eso se manejan las líneas de los bases. Bueno, acá sigue más explicación de los bases. Bueno, y acá ya tenemos algo de lo que vamos a ver hoy, que es las instrucciones. A alto nivel lo que dice este documento es que primero se capta la instrucción, se sabe lo que tienen que hacer, se le interpreta, se captan los datos, se procesan los datos y se escribe, se ejecuta la instrucción. Eso se llama ciclo de instrucción, que lo vamos a ver en profundidad. Bueno, acá está una organización del procesador, que tenemos la unidad de control, los bases internos, cómo interactúan.
los registros, que es lo más cercano al procesador, indicadores de estado, que son las banderas, y todo esto está dentro de la ALU. Bueno, y tenemos registros, pueden ser visibles por el usuario y registros que no pueden ser visibles por el usuario. Registros de datos, direcciones y código de condición son visibles por el usuario. Igual nosotros cuando programamos a alto nivel en Java, en C, en C Sharp, en Python, el que fuese, nosotros no hablamos de este nivel, sino que este nivel se maneja en lenguaje de bajo nivel, lenguaje de máquina, que es Assembler. Bien, bueno, este es un breve repaso para empezar a hablar de la unidad que sigue. Bueno, y lo que vamos a ver hoy son las instrucciones. Vamos a hablar de los operandos, las operaciones y características propias de las instrucciones. Las instrucciones son lo que le dice a la CPU qué es lo que tiene que hacer, básicamente. Estas instrucciones son instrucciones máquinas, se llaman instrucciones máquinas o del computador, que son a bajo nivel lo que el procesador va a interpretar y lo que tiene que ejecutar. Estas instrucciones van a variar dependiendo de cada fabricante. Por ejemplo, las instrucciones de AMD van a ser distintas a las instrucciones de Intel u otros fabricantes. Entonces, cada fabricante, ¿qué es lo que tiene? Tiene su repertorio de instrucciones. Se diferencian unos de otros manejando distintas instrucciones. Por eso, cada fabricante tiene su manualcito donde tiene acá su repertorio. Bueno, y cada instrucción, valga la redundancia, tiene que tener toda la info que necesita el procesador para ejecutarla. Entonces, ¿qué tenemos en las instrucciones? ¿Qué campos, qué valores tenemos? ¿Qué datos? Por un lado tenemos el código de la operación, que nos va a decir qué operación va a ser la instrucción, si va a ser una suma, una resta, una multiplicación, una división, un salto de línea, un salto de traducción de memoria. Después tenemos los operandos de origen, es decir, con quiénes va a hacer esa operación. Y después tenemos el operando de destino, o sea, dónde va a guardar esa operación, resultado de esa operación. Y además de tener qué tiene que hacer los orígenes y el destino, donde va a almacenar eso, tiene otro campo que le dice, che, mirá que después de hacer esta suma tenés que hacer esta otra instrucción. Le referencia cuál es la otra instrucción que tiene que realizar el procesador. Entonces, acá tenemos, digamos, un ciclo de instrucción más completo que el que vimos anteriormente, pero que a alto nivel es lo mismo. Primero que lo que va a hacer va a captar la instrucción, o sea, va a leer la instrucción, lo que le llega. Y después de que la lee, la va a decodificar. ¿Y qué va a hacer primero? Primero va a sacar con la operación. Tiene que hacer la instrucción. Si te hace una suma, una resta, una multiplicación, un salto de línea, un salto de corrección de memoria, lo que fuese. Después que identificó eso se llama CODOP, que ahora lo vamos a ver, que identificó la operación que tiene que realizar, va a calcular la dirección de los operandos de origen. ¿Qué es calcular la dirección? Y bueno, si yo tengo que mi operando está en esta dirección de memoria, bueno, de donde yo estoy parado hoy día, a esa dirección, ¿cómo hago para llegar, básicamente? O sea, va a buscar esos operandos. Cuando tiene las direcciones, después va operando por operando y va captando el operando. Viene el primer operando, lo busca y se lo queda. El segundo operando lo busca y se lo queda. Hace así sucesivamente con todos los operandos de origen que tiene que utilizar. Y después que los tiene a todos, hace la operación. Opera con los datos. Y después de que opera, dice, bueno, ¿ahora dónde lo voy a guardar? Bueno, busca la dirección donde lo va a guardar. Y después que tiene esa dirección, va y guarda el dato. Y ahí hizo una operación. Y después que hizo esa operación, ¿qué va a hacer? Va a calcular la siguiente instrucción. De decir, che, bueno, ahora tiene esta suma, por ejemplo. ¿Qué sigo? Bueno, ya acá tiene la siguiente instrucción. Ya calcula la próxima instrucción. Y así sucesivamente va operando el procesador. Claro está que hoy en día, al tener varios procesadores, digamos, varios núcleos también, todo esto se paraleliza muchísimo más de lo que anteriormente. Bueno, acá están explicados los que les comenté, capta la instrucción, lee la CPU lo que tiene que realizar, va a decodificar la operación, después que la decodifica, calcula la dirección de los operandos de orígenes, capta el operando, hace la operación, capta la dirección del operando de destino y después guarda el dato, o lo que tienen que hacer. No lo estoy leyendo básicamente porque esto es para que después lo puedan leer en detalle, sino que se los cuento de un modo que me pueda explicar y sea entendible. Los operandos de origen y destino, o sea, de dónde va a estar el dato y dónde lo voy a ir a guardar, pueden ser de varios lados. Puede ser memoria principal, digamos, en el registro interno del procesador, que es lo que está más cerquita arriba en la jerarquía, lo primero que está, hay un registro. Hay registros que son propios del procesador, como por ejemplo el program counter o el registro del acumulador, que son registros que ya existen y se pueden reutilizar. Por ejemplo acá, que la referencia a él puede ser implícita, o sea, si yo ya sé, si yo uso el registro acumulador, que es un registro que tienen todos los procesadores, no tengo que decir qué dirección de memoria tienen, sino que está implícito. Y si no, sí tengo que especificarlo, o puedo trabajar con dispositivos de entradas y salidas, con periféricos, básicamente. Un disco externo, un pendrive. Por ejemplo, si yo uso un pendrive y quiero copiar algo en la máquina, el origen es el pendrive, el destino es la máquina y la operación es copy. O sea, así a bajo nivel trabaja después el procesador, empieza a copiar. Todo en assembler. Entonces, esto, que nosotros lo vemos a muy alto nivel, que se va haciendo bajo nivel como estamos viendo ahora, en realidad se traduce todo después a unos y ceros también. Y
Y bueno, las instrucciones se representan con bits que tenemos, por ejemplo, acá una instrucción de 16 bits, que esto va a depender de cada fabricante. Un fabricante puede ser que tiene 32 bits, otro puede ser que tenga 8, 64, 128. No hay una ley exacta, digamos, no hay ninguna verdad absoluta. En este ejemplo, que son 16 bits, tenemos 4 bits para el CODOP, para que me diga la operación que tiene que realizar, el operando de origen 6 bits y el operando de destino otro 6 bits. Entonces, cuando yo estoy trabajando con 16 bits instrucciones, sé que los 4 bits son para el CODOP, los 6 que siguen para el origen y los 6 que siguen para el destino. Y como dice acá, en la mayoría de los repertorios de instrucciones se emplean más de un formato. AMD puede tener instrucciones de 16 y 32 bits, por ejemplo. Y a medida que se ejecutan instrucciones, hay un registro que se llama registro de instrucción, que lo que va a guardar es la instrucción que se está ejecutando en ese momento. Entonces, cuando después saltamos a la próxima instrucción, este registro se actualiza con la nueva instrucción. O sea, siempre tiene el estado actual del procesador, donde está parado. Bien, bueno, acá tenemos algunos codops en mnemotécnicos, digamos que son representaciones generales. El add es de la suma, el sub de restar, el MPI de multiplicar, el div de dividir, el load de cargar datos en memoria, el store de storage de almacenar. Un ejemplo de una instrucción puede ser add r, y. ¿Y eso qué significa? Significa sumar el valor contenido en la posición de datos y al contenido en el registro R. Sumo I con R y después el valor lo guardo en R. Eso significa esta instrucción. Bueno, esto sería como escribir R es igual a R más I en una sola línea, cuando en realidad después esto bajo nivel se traduce en más de una línea. Primero tengo que buscar dónde está I, después tengo que ir a sumarlo con R, o sea, quedarme con R y sumarlo, después que lo sumé, lo guardo donde está R. O sea, son 3 pasitos, cuando en código es una sola línea. Bueno, y las instrucciones que tenemos, como le dije antes, pueden ser aritméticas o de saltos, y tenemos en sí 4 grandes mundos: de procesamiento de datos, aritméticos y lógica; de almacenamiento de datos, que van a referir a la memoria; de transferencia de datos, que van a referir a las entradas y salidas; y de transferencia de control, cuando se le cede el control a otro. Bueno, acá tenemos el ejemplo que le decía antes, por una suma. X es igual a X más Y, una sola línea. Ahora, esto en realidad se traduce en 3 pasos. Supongamos que las variables X e Y corresponden a la posición 513 y 514. Esto va a sumar la 514 con la 513 y lo guarda en la 513. Entonces, ¿cómo va a operar? Primero, va a guardar lo que tengo acá en la 513. Cada un registro con el contenido en la posición de memoria 513, o sea, me lo voy a guardar para no perderlo. Después, a este registro temporal que usé, le sumo lo que tengo en la posición de memoria 514, o sea, sumo el temporal más la Y. Y después que sume el temporal más la Y, lo guardo en X, lo guardo en el 513. Estos fueron 3 pasos que hice bajo nivel del procesador cuando nosotros escribimos esta simple suma en el lenguaje Java, por ejemplo. Bueno, las direcciones pueden ser el formato que vimos, puede variar. Y pueden ser que tengamos instrucciones de 3 direcciones, de 2 direcciones, de una dirección o de ninguna dirección, de 0 direcciones. De 3 direcciones y de 2 direcciones son las que se usan hoy en día más que nada. La de 2 direcciones es la que vimos anteriormente con X e Y, que lo que va a hacer es, antes de hacer la operación, me voy a guardar lo que tengo para no perderlo. O sea, lo que tengo en este caso en X. Entonces se transfiere con una instrucción move a un registro temporal y después opera y después se lo vuelve a utilizar. Después, instrucciones de una dirección es cuando el operador, cuando un registro está implícito. Por ejemplo, que usa el acumulador, el registro AC. Entonces va a tener un registro que va a usar y otro está implícito, por lo cual no lo tienes que escribir. Y después instrucciones de 0 direcciones es cuando usa la pila. Cuando el procesador usa la pila, va pilando y después saca de la pila, va desapilando y va operando con eso. Bueno, entonces no tiene que recordar nada, lo único que se tiene que acordar es la dirección de la pila. Eso lo sabe, está implícito. Está en una posición conocida la pila. Bueno, acá tenemos ejemplos de instrucciones de 3 direcciones. Por ejemplo, voy a restar A con B y lo guardo en I. O instrucciones de 2 direcciones, que voy a restar I con B y lo guardo en I. O de una dirección, que acá voy a restar B. ¿A quién? Al acumulador. Voy a restar acumulador menos B y lo guardo en el acumulador. Este registro acumulador es conocido y se sabe dónde está. El procesador ya sabe dónde está. Y como les decía, hoy día se usan las máquinas, usan instrucciones de 2 y 3 direcciones. O sea, AMD, Intel, digamos, en su repertorio de instrucciones tienen instrucciones de 2 y 3 direcciones. Diseño del repertorio de instrucciones. Bueno, cuando se diseña una instrucción se tiene que tener en cuenta las operaciones que va a realizar, los tipos de datos, el formato de la instrucción, de cuántos bits voy a dejar en cada campito, los registros que el procesador tiene, el acumulador, el program counter, el de instrucciones, por ejemplo, y después el direccionamiento, que eso lo vamos a la clase que viene, que es el modo en que va a llegar al dato. El modo de direccionamiento puede ser directo, indirecto, con acceso directo, con referencia a memoria. Eso vamos a la clase que viene. Y le dice a la instrucción cómo ir a buscar el dato, el operando, básicamente, cómo tiene que llegar el operando. Los operandos pueden ser, o sea, los registros de entrada o de salida, direcciones,
números, enteros en coma fija, coma flotante o decimal, caracteres o datos lógicos. Ahora, como yo le dije anteriormente, el computador trabaja con binario, el sistema de binario. Entonces, cada tipo de datos es convertido a binario. Entonces, el número decimal se representan con decimal empaquetado. Los caracteres se usan el código ASCII. Y los datos lógicos se usan el 1 y el 0. Bueno, las operaciones que pueden hacer están relacionadas al tipo de instrucción. Si hablamos de instrucciones de almacenamiento de datos y transferencia de datos y lógicas y control de flujo, las operaciones que vamos a tener son los siguientes grupos: transferencia de datos, aritméticas, lógicas, de conversión de datos, de entrada y salida, o de control del sistema o flujo. Todo esto que estamos viendo acá siempre es a nivel genérico, a nivel conceptual, y después cada fabricante tendrá su característica especial, digamos. Entonces, transferencia de datos básicamente es transferir datos de un origen hacia un destino, donde pueden ser origen y destino de datos explícitos o pueden ser que no y que se usen, por ejemplo, la pila, requisitos implícitos. Se tiene que indicar la cantidad de la longitud de datos a transferir, bueno, y el modo de direccionamiento que lo vamos a ver después. Y acá algunos ejemplos de transferencia de datos son los siguientes: move, transferir; el store es transferir del procesador a la memoria; el load es cargar de la memoria al procesador; el exchange es cambiar datos en origen y destino; el clear es reiniciar; el set poner en 1; el push y el pop es apilar o desapilar, o sea, trabaja con la pila. Que ese concepto seguramente, si no lo vieron, lo van a ver en programación. Bueno, las operaciones aritméticas son las de unidad aritmético-lógica, que tenemos suma, resta, multiplicación, división, valor absoluto, puesto, un más, un menos. Después tenemos operaciones lógicas, que es para manipular bits individuales dentro de una palabra. Bien, podemos tener desplazamiento lógico, desplazamiento aritmético o desplazamiento cíclico. Eso quiere decir que yo tengo una palabra y me tengo que desplazar para poder operar dentro de la palabra. Entonces, desplazamiento lógico, se mueven a la izquierda o a la derecha los bits de la palabra. El aritmético es cuando vamos a hacer una suma o una resta para poder tener la palabra. Y después el cíclico usamos todos los bits. Estas operaciones lógicas siempre implican actividad de la ALU. Como tenemos que mover de un lado a otro o hacer una suma o una resta, siempre tenemos que hacer la ALU. Bueno, las operaciones lógicas son un AND, un OR, un NOT, un OR exclusivo, que esto lo vieron en tecnología aplicada y también en programación. Una comprobación, una comparación, un set, un desplazamiento, una rotación. Y la conversión de datos es cuando en programación de alto nivel hablamos de castear un dato. Básicamente esa es una conversión de datos. Entonces acá, por ejemplo, podemos convertir de decimal a binario. ¿Y esto qué implica? Actividad de la ALU, puede aplicar operaciones de transferencia de datos y poner una lógica especial, alguna vueltita en la conversión. Bueno, el translate y el cover. El convert tenemos. El translate es una traducción de una sección de la memoria en función de una tablita de correspondencia, o sea, es un mapeo. Y el convert convierte el contenido de una palabra de un formato a otro, por ejemplo, de decimal a binario. Bueno, en entrada y salida, podemos tener entradas y salidas programadas de DMA con el controlador de DMA, de un proceso de entrada y salida, por ejemplo. ¿Y qué implican estas operaciones? Básicamente una orden, o sea, una instrucción al modo de entrada y salida, y si está asignada en memoria, se va a terminar la memoria correspondiente. Por ejemplo, un disco duro, Inter. Y acá tenemos instrucciones de entrada y salida, que de entrada o de salida, básicamente, y después de inicio o de comprobación del estado de entrada y salida. Bueno, después tenemos instrucciones de control del sistema que no las se puede ejecutar nadie, sino que son instrucciones reservadas para que las use el sistema operativo. Bien, van a ser los bloques de memoria que no son accesibles, digamos. Esos son control del sistema, o sea, son reservadas para el sistema operativo. Después, control de flujo son cuando viene ejecutando una operación, digamos, un flujo, un programa, y de repente realiza un salto. Bien, puede ser un salto a un procedimiento. O sea, nosotros estamos programando, por ejemplo, en Java y de repente llamamos una función, entonces sería una instrucción de llamada procedimiento esa. O si tenemos, por ejemplo, un if, si cumple tal condición hago tal cosa, si cumple tal otra condición hago tal otra, tenemos instrucciones de bifurcación, digamos, que va a saltar a un lado a otro en función de lo que reciba. Y después salto implícito, que siempre va a ser el salto. Eso se lo traspolo con programación, porque después en realidad termina haciendo saltos a otras direcciones de memoria. Instrucciones de bifurcación, tenemos salto condicional y salto incondicional. La incondicional, digamos que se produce siempre, por ejemplo, un while true. Siempre llegamos al final del while y volvemos al inicio, al true. Siempre lo va a hacer. Bien. Y acá tenemos algunos ejemplos. BRP X. ¿Qué significa esto? Salta la posición X si el resultado es positivo. BRN, salta la posición X si el resultado es negativo. Si es 0, salta la X. O si hay overflow, salta X. Bien, estas son instrucciones, son codops, digamos, y así es una instrucción. Haz un salto, si es positivo, negativo, 0 o overflow. Entonces, bueno, acá tenemos
Por ejemplo, tenemos un programita, bien, donde llega, por ejemplo, un while true, llega al final del while y vuelve siempre acá, a la condición del while, y vuelve así, bien. Siempre está haciendo saltos incondicionales acá, siempre va a saltar así. Después tenemos, por ejemplo, un salta a la posición 211, si es 0, supongamos. Si es 0, salta a los 211, listo, salta acá. Sigue trabajando y si son iguales R1 con R2, salta a los 35, E de equal. Entonces acá salta los 35. Entonces son saltos condicionales. En función del resultado, digamos, de la comparación o si es 0, salta, hace el salto. Y acá tenemos un salto incondicional que siempre lo va a realizar. Bien, ejemplo, while true. Bueno, el salto implícito incluye una dirección de memoria implícita, que esto es el contador de programa, que el contador de programa tiene la dirección. Y en este caso, como es una dirección implícita, no se requiere un campo de dirección, o sea, ya sabe automáticamente a dónde va a saltar. Y la dirección que sigue tampoco la tiene que tener guardada, porque la dirección que sigue siempre va a ser esa dirección actual más alguna longitud, o sea, más una suma, y tiene la nueva dirección, la nueva instrucción. Entonces acá, por ejemplo, el salto implícito tenemos en la 309, incrementar y saltar si es 0 a R1. R1 significa un valor negativo, el opuesto del número de intenciones a realizar. Al final del bucle de R1, o sea, acá está trabajando, si es distinto de 0, el programa bifurca hacia el comienzo del bucle, o sea, acá 301, y si no, continúa con la siguiente instrucción. O sea, acá hace la pregunta, acá sigue trabajando, y cuando le diga que es 0, salta acá. Y si no, sigue trabajando. Bueno, la llamada a procedimiento es como les comenté en programación, venían ejecutando un código, de repente tienen una llamada a un procedimiento, saltan acá, ejecutan el código que sigue y vuelven después a la función. Gráficamente es esto, las instrucciones de procedimientos. Por ejemplo, tengo un programa principal. El programa principal me dice, che, llama a proc1. Entonces viene acá y llama a proc1. Proc1, ¿dónde está? Es esto, procedimiento 1. Esto está en la dirección 4500. Entonces viene acá y a 4500. Está ejecutando acá y le dice, che, llama a proc2. Proc2 está acá abajo, entonces viene acá a la 4800. Ejecuta a proc2. Después de ejecutar a proc2, ¿a dónde vuelve? Vuelve al programa principal o al procedimiento 1. Vuelve al que lo llamó primero, al procedimiento 1, al último que lo llamó, digo. Entonces vuelve acá a procedimiento 1 y se encuentra acá. Y ahora dice llamada de vuelta a procedimiento 2. Llama a procedimiento 2, ejecuta y vuelve. Después que vuelve, sigue ejecutando y hace cuenta con el return. Y este return lo lleva al procedimiento 1, que vuelve a ejecutar y termina. Todo esto se va guardando en una pila de extracciones de memoria. ¿Bien? Fíjense que en la pila va guardando dónde tiene que haber vuelto. En el primer llamado, cuando llama a procedimiento 1, después tiene que volver a posición 4101. Entonces acá se guarda la 4101. Bien. Y acá se fue a procedimiento, se vino acá. Y cuando está acá, llama a procedimiento 2. Y cuando llama a procedimiento 2, ¿qué guarda en la pila? Guarda la posición 4600. La que sigue, perdón, la 601. Después que ejecuta acá, vuelve y ejecuta la 4601. Entonces acá ya la saca de memoria y ejecuta. Y la pila le sigue quedando el programa principal. Cuando la ejecuta, sigue para abajo y se encuentra con la 4651, que llama a procedimiento 2. Entonces cuando termina, tiene que retornar acá. Entonces la guarda, ejecuta procedimiento 2 y vuelve. Acá está en procedimiento 2. Cuando ejecuta procedimiento 2, hace un return y vuelve a la 101. Vuelve a la 101 y ya está. No le queda nada en la pila, termina la ejecución. Bueno, estas son instrucciones de llamada a procedimiento. Creo que son las más amenas que le pueden resultar. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Jump, bifurcación de salto, jump condicional, jump to subrutina, el procedimiento, return de retornar, execute de llamar a ejecutar una dirección, un skip o skip condicional, salto implícito, salto condicional, un hold de parar la ejecución, un wait de esperar, como cuando programan y dicen wait tantos milisegundos, y no operation, no operación. Y bueno, eso sería, digamos, la idea es que no se los lea, sino que se los cuente para que después puedan profundizar, digamos, en cada slide que necesiten. Básicamente, lo que vimos hoy son las instrucciones, ¿bien? Que la computadora va a trabajar con instrucciones. Si yo a la compu no le digo qué tiene que hacer, la computadora no va a saber qué hacer. Entonces, acá le decimos qué tiene que hacer. Entonces acá se especifica ese qué. Acá es una inducción general a la computadora. Acá el qué tiene que hacer. Y la semana que viene vamos a ver, para hacer ese qué, dónde buscar el dato o dónde guardarlo. Son los modos de direccionamiento. Pero en el final no, en el final es a desarrollar porque el final es presencial. Y el final fueron 6 puntos. El primer punto, un flip-flop, que valía 5 puntos. Y después los otros 5 puntos, un puntito cada uno, valía la teoría. O sea, para el final, tenés que saber las dos cosas, básicamente. Porque si haces dos preguntas bien y el resto de las preguntas mal, digamos, y el flip-flop mal, no llegas al 4, digamos. No, no. Pero bueno, sí, o sea, acá el parcial es choice y el final es a desarrollar.
Te puedo preguntar que me explique los tipos de operando, los modos de accionamiento, cómo funcionan los bases, la computadora, o que expliques la relación de estructura y funcionamiento. Puedo hacer cualquier cosa, digamos. Perfecto, profe.